agradezco la afectuosa presentación y para mí es un honor y una alegría asistir al nacimiento de esta revista Perspectiva Penal actual. Un honor porque, a juzgar por la seriedad de las personas que me impulsan y por el contenido de su primer número, se trata de un proyecto de una empresa de verdadera envergadura académica, y una alegría porque cada revista científica es un espacio para reflexionar, y si esta revista además está dedicada al derecho penal, principalmente al derecho penal material, sustantivo, tanto mejor, en un momento en que además en Chile probablemente estamos viviendo la vuelta a un equilibrio en la discusión jurídica, en la praxis, desde una concentración muy fuerte en términos procesales durante varios años posteriores a la reforma, se está volviendo cada vez más a un equilibrio en la discusión de temas también penales, también sustantivos, que han pasado a ocupar gran parte, ¿no es cierto?, de la preocupación y del debate en la praxis penal también. De manera que la revista está llamada a hacer un aporte en un momento especialmente significativo. La revista comienza con un artículo de Osvaldo Artaza dedicado a la coautoría como figura de imputación en el ámbito de la imprudencia. ¿No? ¿Ahí sí? La revista, pues se escucha y se escuchó igual. Sí, la revista comienza con un artículo de Osvaldo Artaza dedicado a la coautoría como figura de imputación en el ámbito de la imprudencia, que es un tema de gran actualidad precisamente en una sociedad que es cada vez más consciente de los problemas que suscita la dispersión de los riesgos a los que estamos sometidos todos los días, desde la mantención de equipos sofisticados, no sé, pensar en los ascensores, los automóviles, toda la tecnología que usamos todos los días, y además que están estos riesgos no solo dispersos, sino que son administrados por personas anónimas que no se conocen entre sí muchas veces y que tampoco conocen a los que son los destinatarios, los que están expuestos a esos riesgos. O sea, una sociedad de riesgos y de anonimato. Y ante este panorama, lo más fácil, ¿cierto?, cuando se producen problemas, cuando se lesionan personas, cuando se afectan bienes jurídicos, sería abandonar las categorías de la intervención delictiva, por ejemplo, y generar soluciones ad hoc, cuando intervienen varios sujetos, digamos, y varios de ellos de alguna manera están conectados a un accidente o un hecho, a un suceso lesivo. ¿No? Lo más fácil sería decir, bueno, son todos igualmente autores, son todos responsables, qué sé yo, de infringir deberes de supervigilancia autónomos, con independencia de lo que hagan, digamos, los supervigilados, etc. Este trabajo de Osvaldo Artaza y el trabajo de Andreas Joya, que está recogido con un documento en este número de la revista, no ceden a esta tentación de buscar una solución simple, de, bueno, busquemos a quién imputar y ya vemos después cómo lo fundamentamos, sino que proclaman cada uno a su modo la vigencia del principio o la idea de autorresponsabilidad como base de la convivencia social en una sociedad marcada por estos contactos anónimos y esta distribución compleja de los riesgos. Si en la sociedad hay, ¿no es cierto?, vienen a decir estos dos autores, formas de división de trabajo que unen ámbitos de responsabilidad y formas de división de trabajo que separan ámbitos de responsabilidad y que justamente dividen competencias, lo mismo tiene que ocurrir en la imputación penal. ¿Por qué? Y esto es así porque es algo muy serio imputar a una persona lo que ha sido realizado por otra y afirmar que el hecho total, ¿no es cierto?, es la expresión de un sentido que ambas personas o todas las personas que sea el caso han realizado de una manera conjunta, de forma mancomunada. Por ejemplo, es muy distinto imputar a la pedrada de un sujeto la destrucción de una ventana, ¿cierto?, que imputar a los 100 manifestantes conjuntamente la destrucción de toda la fachada de cristal de un edificio moderno. Entonces, los efectos de la atribución mancomunada de responsabilidad son muchos, ¿no?, y tienen todos en común que de algún modo permiten sumar causas, permiten agregar responsabilidades. Por ejemplo, se imputa a unos lo que aparentemente solo
ha sido causado por los ejecutores materiales, se castigan conductas que tienen lugar antes del comienzo de la tentativa, que es el momento crítico en el cual el derecho penal le empiezan a interesar a los hechos, se castigan conductas que en sí mismas ni siquiera alcanzan a ser una tentativa inidónea, por ejemplo, como el no hacer nada en el contexto de un delito activo. Se consideran típicas conductas que no calzan con la descripción de los tipos legales de la parte especial, etc. Para que todo esto sea posible, que se pueden hacer, se requiere de muy buenas razones, y esas muy buenas razones están dadas por la teoría de la intervención delictiva. Y la solución a través de la coautoría es una declaración a favor de que vale la pena buscar esas buenas razones en el sistema y en la dogmática, es decir, que no se trata de encontrar un responsable, cueste lo que cueste. El artículo siguiente de Bernardo Feijó se refiere a la delimitación del riesgo permitido en el ámbito del derecho penal económico, concretamente en los delitos de manipulación del mercado de valores y delito de corrupción privada, con independencia de las figuras concretas, porque en Chile la regulación de la manipulación del mercado de valores es bien distinta de la española, y la segunda figura, la corrupción privada, es desconocida, salvo que adopte la forma de algún delito patrimonial. El texto de Feijó trata de un problema álgido en la teoría y urgente de solucionar en la práctica. Si hoy tenemos claro, o creemos por lo menos tener claro, que la mera causación dolosa de un daño no es suficiente para realizar el tipo, sino que se requiere además que esa causación haya tenido lugar, o mejor dicho, no haya tenido lugar, para que sea más claro, no haya tenido lugar en el ámbito que el derecho permite poner en riesgo los bienes jurídicos, o sea, debe estar fuera del riesgo permitido. Entonces, bueno, es urgente definir cuál es ese ámbito. Y ocurre que hacer esta definición no es nada fácil. En algunos ámbitos no es fácil porque la regulación es escasa, por ejemplo, y muchas veces es escasa porque no hay otra alternativa o porque no conviene que sea más abundante, como ocurre, por ejemplo, en Chile con la actividad médico-curativa. La actividad médico-curativa está sujeta a una reglamentación muy general y probablemente tenga que ser así, salvo en cuestiones muy puntuales que están reguladas ahora último en la ley esta de derecho del paciente y deber del paciente. Hay unos aspectos que aparecen con un poco más de regulación, pero salvo lo que el código sanitario y eso es poco lo que se regula. Bueno, ahí definir el ámbito del riesgo permitido muchas veces es complejo. Y en otros casos, la dificultad para definir el ámbito del riesgo permitido deriva de un exceso de regulación, de una regulación inflacionaria. Si, por ejemplo, para seguir en el ámbito médico, existe un reglamento sanitario según el cual las puertas de los hospitales tienen que tener un cierto ancho, unos centímetros. En un hospital el ancho es un par de centímetros menor, y luego se produce un accidente entre cuyas causas está que el ancho de la puerta no era suficiente para que entraran los enfermos. Entonces hay que imputar al director del hospital de este hospital, ¿no es cierto?, que no cumple con la norma, las lesiones u otras consecuencias de ese accidente. En ámbitos donde la regulación es muy grande, es enorme, genera cada norma, o digamos así, ¿no es cierto?, en chileno, cada normita, una expectativa cuya descaudación conduce automáticamente a que la conducta tenga relevancia penal. ¿Qué ocurre con los estándares internacionales, por ejemplo, que no están recogidos precisamente en el derecho interno? Estas preguntas no provienen de la teoría, sino que provienen de la praxis más inmediata. Ustedes, ¿no es cierto?, basta con examinar los últimos casos que han tenido más connotación pública en Chile, ¿no es cierto?, de accidentes o de situaciones ligadas, ¿no es cierto?, a fenómenos naturales o no naturales, pero resulta que son preguntas que hoy no son de la teoría. Luego, en un artículo lleno de sentido jurídico y de sentido común también, Juan Antonio Lascurain analiza los delitos de odio, que él considera... Perdón, hay un tema de ahorro de energía. Lascurain analiza los delitos de odio que él considera deben llamarse delitos de discriminación. Y en este contexto estudia la circunstancia agravante establecida en Chile en julio de este año, la leo para que es agravante en Chile cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima.
la nación, raza, etnia o grupo social al que pertenece, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad de padre. La jurisprudencia se pregunta por la mejor forma de prevenir delitos que se cometen con estas motivaciones y concluye que esta forma no consiste en introducirse en la conciencia de las personas para tratar de escudriñar cuáles son sus motivaciones íntimas, sino que por el contrario lo que hay que hacer es atender a los hechos objetivos. Y esto se hace construyendo una circunstancia agravante que atienda a lo siguiente, que atienda a la selección de la víctima que hace el autor, que selecciona a esta víctima como medio para dotar a su agresión de un particular significado, de agresión a la seguridad y a la dignidad de esas personas y a los demás miembros del grupo con el cual esa persona se identifica. Y él pregunta al final de su artículo, ¿se puede interpretarse el agravante chilena en estos términos? Una pregunta que la Juren deja abierta. Bueno, la pregunta queda abierta también para que autores chilenos se animen a contestarla en los próximos números de la revista. El siguiente artículo está escrito por el mismo director de la revista, por Juan Ignacio Rosas, y consiste en un estudio minucioso de la evolución histórica del delito de asociación ilícita en un análisis de derecho comparado. Y el trabajo analiza 8 legislaciones europeas, la legislación rusa, 8 legislaciones latinoamericanas y el régimen del Reino Unido y de los Estados Unidos de Norteamérica en la legislación federal. Las conclusiones son, al menos a mi juicio, bastante sorprendentes, porque aunque muchos países contemplan esta figura, hay diferencias enormes entre ellos. Yo creo que Juan Ignacio ahí minimiza un poco dice, no, tampoco están tan, pero yo creo que las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, no es uniforme que se castigue más intensamente a los cabecillas, a los que organizan, a los que están más arriba en la jerarquía de la organización. Eso no es uniforme. Pensaría que sería una cosa que... Al mismo tiempo hay pocas legislaciones que eximan a los colaboradores menores, a los que participan menos, mientras que otras, como la ley chilena, castiga incluso a quien no es miembro de la organización, pero que, teniendo noticia de los planes, ¿no es cierto?, malvados de esta organización, no los denuncia. Hay otras, por ejemplo, en Latinoamérica es excepcional el arrepentimiento eficaz como una causa de prescindencia de la pena. Sin embargo, en Europa y en Chile es la regla. En Europa es la regla y en Chile tenemos el arrepentimiento eficaz. No está claro cuántos miembros debe tener la organización para que sea considerada como tal. 3, 5, hay lugares donde con más de 10 ya eso es, da lugar a una hipotesis agravada. Bueno, este panorama parece dar cuenta de que estas legislaciones no hay una idea común, sino solo aproximada, una aproximación acerca de cuál es el disvalor de la asociación ilícita y contra qué bienes jurídicos atenta. En los últimos años ha habido bastante desarrollo en esta materia, pero siguen existiendo interrogantes muy importantes, como la relación entre la participación en la organización y la comisión de delitos concretos para los cuales la organización se constituye. Aquí también, ¿no es cierto?, hay una gran discusión, sobre todo en la praxis de los distintos países. Iván Salvadori analiza en el artículo siguiente, en el penúltimo artículo de la revista, el delito de acceso abusivo a un sistema informático o telemático. Bueno, es importante añadir o telemático, porque en Chile no tenemos problemas acerca de si estos aparatitos, estos teléfonos, digamos, son sistema informático o no. Alguna vez ha habido discusión. Salvadori, esto en el derecho penal italiano, Salvadori precisa aquí conceptos clave para interpretar este delito y que son de gran utilidad en la interpretación de las figuras que nuestra modesta ley 19.223 tiene en la misma línea. Por ejemplo, señala que la intrusión o acceso al sistema es el diálogo lógico con el software de un sistema informático. Me parece una definición estupenda, digamos, de lo que es el acceso a un sistema informático telemático, que se realiza ya con la digitación de determinados comandos mediante los cuales se solicita al sistema realizar una determinada operación. También precisa el concepto de introducción o permanencia abusivas, lo que tiene de abusivo, lo que en nuestro derecho equivale a indebido, un acceso indebido. Y
caso cuando se realiza ese acceso violando medidas de seguridad, violando las prescripciones del titular o el derecho de éste a excluir a terceros. Y el análisis lo lleva inductivamente a establecer hacia el final del trabajo el bien jurídico protegido que él denomina confidencialidad informática, una particular posición de dominio o capacidad de exclusión del titular. La realidad nacional, en lo que se refiere a la persecución de esta clase de delitos, es, como sabemos, bastante magra. Y esto va de la mano de la ausencia de un tipo penal idóneo para captar hipótesis de espionaje industrial y otros delitos contra la propiedad sobre el know-how, por ejemplo, sobre otros productos del intelecto que no se encuentran tan formalizados en su constitución como una marca comercial. Incluso en el ámbito de las patentes existe un déficit bien importante, porque la imitación de un invento rara vez es una imitación servil, una copia, ¿no es cierto?, idéntica. Y trabajos como lo de Salvadori, a mi juicio, contribuyen a que esta situación cambie, porque dota de contornos más o menos precisos a los conceptos legales y con ello los hace más aplicables en un sentido Wittgensteiniano, pero también en un sentido práctico, mucho más aplicable que lo que eran antes. El último trabajo que contiene la revista está dedicado al delito de administración desleal o administración fraudulenta. El autor es el destacado profesor español Fernando Sánchez Lázaro, y como se sabe, en España hay dos tipos penales pertinentes: el delito societario del artículo 295 del Código Penal español y la vertiente desarrollada por la jurisprudencia y la doctrina a partir de la apropiación indebida del 252. El trabajo, que es agudo, sugerente, examina la relación que existe entre las dos figuras e intenta resolver problemas de conflicto entre ellas con ayuda, y esto es lo interesante, con ayuda de principios constitucionales, concretamente el principio de determinación del tipo y del principio de proporcionalidad. Este ejercicio a mí me parece del mayor interés porque da cuenta de un proceso creciente de constitucionalización, por llamarlo de alguna forma, del derecho penal. Es decir, de toma de conciencia de las dimensiones constitucionales que posee la interpretación de las normas en sede penal. Se trata de un proceso, además, que en nuestro país ha sido catalizado en forma importante por la reforma grande de la jurisdicción constitucional que ocurrió en el año 2005, cuyos frutos y relevancia práctica están a la vista, ¿no? Unos más destacados, más señalados que otros, pero al fin frutos y resultados. No puedo dejar de señalar, sin embargo, que cada vez que los chilenos leemos un trabajo sobre la administración fraudulenta, y estamos en la sección, sale a la superficie la conciencia del escándalo que significa que estas conductas no constituyen delito en nuestro país. Un administrador de una compañía puede gestionar la empresa que se le ha confiado en su puro y exclusivo beneficio, creando empresas espejo hacia las cuales deriva los clientes de la empresa que debía administrar. Hace que esas empresas espejo, que dependen de él, que son todas constituidas con testaferros, adquieran los bienes de la empresa que debe administrar a un precio que se paga a plazo, con unas cuotas por X, mientras que esas empresas arriendan a la empresa que originalmente era titular esos activos a un precio que es X más 1, con lo cual el negocio es fantástico. Y eso en Chile no es delito, al menos según la interpretación que hasta ahora ha existido del 471 del Código Penal. Y, una vez más, nosotros, como muchos insistimos en esto, desde luego yo estoy lejos de ser el único, o cambiamos la interpretación del 470 número 1, o cambiamos la ley, pero esta situación es prácticamente insostenible. Como se puede apreciar, los temas de los trabajos contenidos en la revista no pueden ser más atractivos, interesantes, altamente actuales en su temática y en su contenido. Y por lo tanto culmino felicitando a la Universidad Mayor, en la persona de la decana, de su rector, y felicitando también muy especialmente a Juan Ignacio Rosas y a Federico Charansky. Les deseo paciencia en la tarea de sacar adelante un proyecto tan ambicioso como este, aunque estoy seguro de que su entusiasmo, pero sobre todo, más que el entusiasmo, el profesionalismo, les va a permitir sostener esta publicación en el tiempo. Y como la continuidad en el tiempo es quizá el principal desafío de cualquier publicación periódica, científica. Les deseo también a la misma revista algo que normalmente se desea a las personas, que es ad multos annos.